Y uno de los coches que mucha gente nos ha pedido que analicemos, que analices tú, y me incluido, pero es un plural mayortático, es el McLaren MCL60. Así que Raúl Molina Recio, nuestro experto en técnica en soymotor.com, si quieres darnos algunas pinceladas del nuevo McLaren de Lando Norris y de Oscar Piastri. Perfecto. A ver, McLaren, al principio cuando vi el coche digo, madre mía, que han traído el mismo coche que el año pasado, pero no. Le metemos la lupa ya, empezamos a comparar y nos damos cuenta de cositas, ¿no? Primero, en la primera idea, McLaren ha continuado con el concepto del año pasado. Bueno, ellos han visto que le funciona, que más o menos les funcionaba y que tienen que, y tampoco habrán querido gastarse más dinero, ¿no? Pero no son continuistas y se acabó, ¿no? Lo que han hecho es tomar su concepto y mejorarlo mucho, ¿no? En muchos sentidos, en pequeños detalles, algunos detalles hasta cuesta verlos, ¿no? Pero eso de pronto me gusta, también que tengan una imprenta, un diseño, un estilo y que vayan a su bola, digamos. Sí, fíjate, bueno, el chasis lo han mejorado, ¿no? Han mantenido, por ejemplo, si vamos al punto 1, ¿no? Lo que es la caída de los pontones laterales. Bueno, es más o menos igual, pero está un poquito más, la caída, la pendiente un poquito, está más adelantada y es más fuerte al final, ¿no? Ya digo, hay que fijarse, hay que fijarse mucho. En el punto 2 dice, bueno, pues el canal superior que ellos tenían, ¿no? Que cuidado, McLaren se pasó toda la temporada con ese canal superior y ahora se lo han copiado mucho, ¿eh? Cuidado. Era cierto entonces de McLaren, ¿no? Cuidado, Que era el canal, digamos, que va. El que está marcado en la línea horizontal es de punto superior, el que va desde el halo hasta casi la rueda trasera, que se esconde ahí atrás. Exactamente, que es el punto 2. Bueno, McLaren ya tenía ese canal ahí creado, ese canal superior para dirigir el flujo de aire hacia atrás. Lo han dejado igual, lo han dejado más o menos igual, salvo que la parte final cae más hacia el ala viva, ¿no? Ahí se ve un poquito, no mucho, pero se ve de alguna medida. La tapa motor en el punto 3, pues también le han dado un breve. Estilizada, ¿no? Un poquito más unido, más estilizada, ¿no? Un poquito más estilizada, sí. Exacto. Después, tiene que a ver, esto no deja de ser un render y claro, a saber, ¿no? Lo que está claro es que, por ejemplo, han cambiado mucho. Y después lo vamos a ver en otra foto. Los canales Venturi y el canal más externo, lo veis ahí claramente, está mucho más alto. Los canales Venturi el año pasado eran muy rectos, ¿vale? Y al final, pues ya los han hecho curvos. Bueno, esto son cosas que hacen avanzar el coche en bastante medida. Bueno, veis ahí además cómo se mantienen más o menos los cortes del suelo, más o menos, que los vamos a ver más en detalle, por supuesto. Y claro, el render no hay tensor, pero no sé si fiarme tampoco del render, porque eso sería, es un detalle, pero sería un gran paso adelante. Claro, en el render queda muy feo poner un tensor. ¿Para qué lo voy a poner, no? Si este coche no va a la pista, ¿no? Pero tensor. No me digas eso, que me lo hubieran pintado bien, aunque sea el render entonces. Bueno, no sé, por lo menos este coche tiene algo de color. Bueno, de color. Ya, algo, ¿no? Pues, algo. Un toquecillo de naranja, de azul y todo negro, ¿no? Para variar. Bueno, no sé, está menos negro que el año pasado, ¿no? Un poco menos negro, no sé. Yo lo veo más negro incluso que el año pasado, ¿eh? Pues casi que sí, ahora que lo dices. Pues está ahí. Solo el alerón trasero, que lo han pintado de naranja y eso gana mucho. Sí, ahí, eso es verdad, eso es, bueno, no sé. Sí, bueno, pero mucha gente en el chat está diciendo a Raúl, si es el mismo coche, están clavados, pero por eso también muy importante los puntos que ha marcado Raúl, porque tú dirías, bueno, el pontón es el mismo, pero claro, tú ves la caída que, por ejemplo, llegaba hasta el final, y ahora no llega hasta donde estaría el tensor, digamos, o marcaos la suspensión trasera como referencia, ya está estabilizado el pontón, claro. y el año pasado no. Que hay una cosa que es un concepto que supongo que todos tenemos, que como tenemos tantas ansias de Fórmula 1, nos encantaría que fuera súper radical todo y muy diferente, y como el Aston o el Mercedes, pero la gran mayoría de veces las grandes evoluciones en Fórmula 1 no son muy grandes estéticamente, no son tan visibles. Y además, es que si tú, lo primero, más bien los vais a ver en la siguiente foto. Eso que la gente lo va a ver claramente, porque vais a ver que los pontones son diferentes y tienen cosas muy interesantes. Pero también hay que leer un poco, aunque siempre las declaraciones son muy estereotipadas, hay que leer, lo que diga Zak Brown y los pilotos, eso ni me interesa. Pero lo que sí me interesa es lo que te dicen los técnicos, ¿no? Los ingenieros, no sé qué cuánto, que de vez en cuando, claro, como hablan, ellos no saben hablar mucho en público. Dicen la verdad, ¿no? Te cuentan cosas interesantes. Este coche, el plan es que evolucione mucho a lo largo de la temporada.
Okay. O sea, ese es el plan. Bueno, lo del plan ya está. El plan. Apropiación cultural del plan por parte de McLaren. Ahí tenemos un detallazo Claro. del carril inferior que nos contabas, ¿no? Fijaros cómo ahí tenemos los canales Venturi, abajo como eran el año pasado, eran totalmente rectilíneos, el deflector más externo era muy bajo, y ahora fíjate lo que ha pasado ahí, ¿no? O sea, parece como si hubieran retrasado los canales Venturi. No, es que el deflector lateral se ha hecho tan grande, ¿vale? Que ahora los cubre. Y esos deflectores se ve perfectamente que ahora son curvos. Sí, como la mayor parte de los equipos gordos. Entonces, claro, hay que pensar que eso que vemos ahí, que parece poco, es mucho. Porque si eso está bien hecho y funciona, ¡buah! Estás metiendo una cantidad de flujo de aire debajo del coche muy bestia, y además si lo estás captando de todo el aire que viene por delante, que también vamos a ver novedades, entonces, claro, estás consiguiendo mucho efecto suelo. Y esto son cosas que están muy oscuras, que están en sombra y no parecen nada de nada, pero cuidadín, cuidadín. Eso es una mejora importante, ¿no? La vista cenital, Dios mío. No quería coger la vista cenital del coche de principio de temporada porque cambió mucho. Sí. Claramente el de abajo es Abu Dhabi, claramente. Abu Dhabi, ¿no? Entonces, claro, con la noche me confunde y todas esas cosas. Imaginar, ¿no? Ahí he aclarado lo que he podido, si fuera una cosa horripilante, ¿no? Y bueno, vemos algunos cambios, ¿no? Vemos como en el punto 2, ¿no? Veis como la tapa motor, digamos que tiene una extensión diferente. Han modificado el concepto, ¿no? Sí, con el dorsal se ve muy claro, ¿eh? Ver la caída de los dorsales para compararlo. Exacto, ahí se ve genial, se ve genial. Fijaros que también la forma del chasis, ¿no? Supuestamente, aunque es un render, el chasis de arriba, el del coche de este año, es un poquito más estrecho porque deja más espacio con el suelo, ¿no? Entonces que en el otro el suelo prácticamente no se ve. No se ve, está tapado. Sí. Bueno, pues eso es un adelgazamiento del chasis que siempre va a traer cosas interesantes, ¿no? El punto 9, que lo vamos a ver ahora, después lo vamos a ver en una vista frontal, es un cambio muy interesante en la suspensión delantera. La han subido a lo bestia. Sí, pero está casi interrumpiendo la nariz del coche. Entonces, claro, es que está montada en la nariz del coche. Eso no lo ha hecho nadie. Entonces, bueno... ¿Eso será real o nos la están intentando clavar con un render? Yo creo que es real, porque el año pasado ya tenían algo parecido y este año lo que han hecho ha sido radicalizarlo todavía más, ¿no? Ahora lo vamos a ver en vista frontal y lo comentamos. Fijaros también en la vista cenital, como vemos ahí en el punto 7, en el punto 8, como han cambiado pues todos esos deflectores que forman los canales Venturi. Y repito, eso genera mucho rendimiento en el coche si funciona, ¿no? Bueno. Pero de esta poco más podemos sacar, la verdad. Vale. Ahí tenemos la vista frontal, pero antes de hablar de las suspensiones, hablemos de las entradas de aire, ¿no? De los pontones laterales. Claro, fijaros que dices, bueno, como decía la gente, y con razón, ¿no? Yo mismo lo pensé, cuando empecé con las fotos, digo, es el mismo coche, ¿esto qué es? ¿No? Digo, esto es hasta un timo, ¿no? Pero no. Fijaros que abajo tenemos la boca de los pontones actuales en el coche, frente a la del año pasado. Vale, son pontones alargados, pontones que tienen una bandeja de entrada de aire como el Red Bull, pero fijaros qué es lo que han hecho en el lateral, ¿no? Han bajado, ¿no? Si os dais cuenta, el perfil superior, ¿no? Ha bajado, ¿y qué es lo que hace? Porque te está creando un canal que te lleva el flujo de aire a ambos lados del coche. Con lo cual es también una solución muy interesante para dirigir el flujo hacia atrás, ¿no? Bueno, no es ninguna tontería, pero es un cambio de pontones, es una evolución, no son totalmente nuevos, ¿no? Claro, no, porque no sé si te parece que son especialmente más pequeños o si no han achicado algo o simplemente han distribuido de forma diferente el espacio que tenían. No, yo creo que son más pequeños. De hecho, el corte que le han puesto por arriba para crear ese canal pues lo hace más pequeño, ¿no? Bueno, ya está. A ver, es lo que tenemos, son las fotos que tenemos ahora mismo. Sí. Ya habrá que confirmarlos cuando esté en pista. Y ahí estaba el detalle que puede ser el más chocante o el más radical de McLaren, que es la suspensión integrada literalmente por encima de la parte del chasis del morro. Es brutal. O sea, esto es una solución también súper radical, ¿no? Porque muchos equipos, por ejemplo, pensamos en Mercedes. Mercedes
lo que ha hecho es, o lo que ha hecho tradicionalmente en años anteriores y otros muchos le han copiado, es elevar la posición de ese brazo, pero no ahí, en el chasis, sino en la rueda. En el buje de la rueda colocaban como una extensión, sobre ella apoyaban el brazo de la suspensión y de esa manera tienen más distancia entre los brazos de la suspensión, supuestamente tienen, digamos, más espacio para que fluya el aire mejor hacia la parte inferior de los pontones y bueno, esto es algo que siempre los ingenieros de suspensiones trabajan mucho, porque claro, la suspensión te tiene que funcionar, cuidado también con la maniobrabilidad del coche, Claro, como claro. curva lenta. Si fuera por los ingenieros la liaría más, pero luego te llega el piloto y te dice, espera, tengo que girar. O sea, este coche tiene que hacer Mónaco. Claro, exactamente. Entonces, bueno, el hecho de que hayan colocado ahí la suspensión, la hayan elevado tanto, nadie más lo tiene así. Y además, en vez de elevarla en la zona de la rueda, en el cockpit. ¡Buah! Es que Interesante. parece muy antinatural, porque yo entiendo que el ABC de la Fórmula 1, Raúl, es que cuantas más, voy a hablar muy, muy de barrio, cuantas más interrupciones hay en el flujo del aire, peor es. Entonces, claro, si pones los brazos de suspensión encima del morro, yo lo que veo es drag, porque por esa zona, ¿no? Que no está tan limpia, pero puede ser que hayan dicho, perdemos ahí a propósito para ganar luego por el flujo por los lados y lo que llevamos a los pontones, por ejemplo, A ver, y que te compense. el problema el render que nos han dado es que no tenemos una vista frontal, ¿no? Si vosotros miráis, la única vista frontal que tenemos es un poco desde arriba, ¿no? Entonces, claro. Y si tú miras, por ejemplo, el círculo del MCL 36 que tenemos a la izquierda, claro, esa sí que es una foto frontal, no sé si creo que es de México. Entonces, tú fíjate como el brazo superior está muy separado del de abajo, pero está interfiriendo el flujo de aire en los pontones. ¿Vale? Claro. Cuidado. Entonces, habría que ver, y lo vamos a ver en pretemporada, a qué altura quedan los brazos de la suspensión de McLaren para ver qué es lo que están haciendo. Porque a lo mejor lo que están haciendo es con el carenado llevarse el flujo por encima de los pontones y que sigan después por el canal que generan, que van a generar los nuevos pontones. Cuidado. Pero espera, ¿eso es una genialidad? Bueno, una genialidad, ¿no? Muchos equipos están trabajando en ese sentido. Claro. Lo que me refiero es, el año pasado McLaren, por ejemplo, pierde la batalla con Alpine por varias razones, ¿no? Pero claramente no fue el mejor coche de la historia de McLaren, ni mucho menos. Y tenían esta parte de la suspensión que estaba teniendo la parte mala de romper, aparentemente, ¿no? El canal de la capa límite del morro, pero también te cortaba los pontones. Claro. Por refinar, porque tengo el cursor aquí, refinar esta zona de abajo del pontón y bajarlo y subir un poquito más el brazo de la suspensión, va en toda la parte de abajo, entre brazos, entra más fino por debajo del pontón y también estás levantando el otro carril que has creado luego el canal por encima del pontón. O sea, tenías una debilidad y has creado dos puntos fuertes. Claro, es que ya te digo, hacen falta más fotos para poder valorar esto, pero en principio la idea, este cambio de la suspensión está muy bien pensado. Además, si tú te fijas, los brazos superiores, también los inferiores, ¿no? Pero los brazos superiores están súper carenados. Claro, que eso está dirigiendo el flujo de aire hacia una parte específica, ¿no? Seguramente sea por encima de los pontones. Y entonces ya el aire que va a llegar a esos pontones no está tan interferido, ¿no? No hay un brazo entre medias contra el que choca el aire. Bueno, pues me gusta porque es algo a contracorriente, porque yo sin ser ningún experto, ni ingeniero, ni saber nada de técnica, me dices, te voy a poner el brazo de suspensión encima del morro, y te diría, no, hombre, no. Pero claro, si cedes, en algún lado hay que ceder, ¿no? No puedes tener un coche perfecto. Cedes un poco por ahí, pero ganas en toda la estructura de los pontones y cómo te llevas el flujo del aire atrás, estás ganando muchísimo con esta nueva normativa. Claro. Vamos a ver también cómo les funciona, vamos a ver si tienen problemas tipo degradación de neumáticos delanteros, giro del coche, todo esto hay que verlo, ¿no? Pero vamos, está seguro que ellos... A ver, en las suspensiones se ha avanzado mucho en los últimos años, pero las suspensiones tienen pocos secretos. Porque además, los secretos que han ido, el tercer amortiguador y cómo lo organizaba Newey, y la gente de Red Bull, ¿no? Los que trabajaban en suspensiones, la elevación de la suspensión delantera que la operó Mercedes, bueno, todo eso está ya copiado, ¿vale? Pero ahora, fíjate que a mí me llama la atención mucho. El Ferrari tampoco tiene esa elevación de la suspensión en el buje de la rueda, ¿eh? Lo tiene colocado de otra manera.
¿Ah? O sea, ya no se está siguiendo el camino de Mercedes. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si todavía por aquí consigue avanzar, estupendo, ¿no? Estupendo. Sí, y luego tenemos el detalle del canal de refrigeración de frenos que se hace más pequeñito, que es una tendencia que estoy viendo en todos los equipos, así que bien por McLaren que no se queda atrás, pero no es una gran ventaja, digamos, en relación. No, te reduce el drag, pero este es el render, a ver la verdad de las cosas. Claro, claro. Es que, claro, todo lo que estamos diciendo de McLaren es importante que le pongamos un asterisco, porque es de los pocos que no tenemos ninguna imagen en pista, ni siquiera una foto, ni un píxel, ni nada. Claro. Entonces, claro, el render cualquiera puede poner la fantasía que quiera y luego hay que ver cuánto es verdad. Pero si fuera verdad, estamos viendo también cambios en el morro y alerón delantero. Sí, el morro, fijaros que está un poquito más achatado, ¿vale? Un poquito, en vez de apuntarse, lo han achatado más. Bueno, esto es una cuestión simple de lo que quieren hacer con el flujo de aire. Si quieren que el flujo de aire vaya por la capa límite, mejor del morro. También cómo el aire entra por debajo del alerón. El alerón, lo veis en el punto 2, es prácticamente igual al del año pasado, pero el flap superior ha cambiado un poquito. Claro que esto también es, pues como quieras, ¿no? Porque en el render, pues coloca un alerón que te quede bonito y después el que acaba yendo a la pista... otro completamente diferente, más que aquí yo no me he centrado mucho esta pretemporada en alerones, los cambios como este muy concreto, el de Mercedes. Ya lo haremos en Bahrein, ¿no? Porque además esto depende de cada circuito. En cada circuito pues tienen 3 o 4 versiones y van jugando con ellas. Necesito más carga delantera, menos... Ya está. Y porque el día tiene 24 horas y ya nos estás trayendo un montón de detalles de otras partes del coche más importantes. Ya trabajaremos los alerones delanteros la semana que viene en la pretemporada. Así que hablemos de cosas importantes. Ahí se puede ver muy bien, yo creo, también lo que nos comentabas de la caída de los pontones, que parece igual al año pasado, pero claramente no lo es. No lo es, ¿no? La caída de los pontones es diferente. Fijaros, por ejemplo, también... mantiene en el punto 2, veis los cortes del suelo que los mantienen más o menos igual, pero en vez de tener creo que son, en vez de tener 4 generadores de vórtices, tienen 3, ¿no? Bueno, mejora. La suspensión trasera también ha cambiado un poquito, ¿eh? Levemente, pero un poquito. Lo vemos ahí que uno de los brazos, el que os he marcado ahí con la línea discontinua, uno de los brazos inferiores, pues parece que está un poquito más bajo que en la anterior versión. Bueno, ya digo, todas estas cosas son súper importantes porque al fin de cuentas de esto depende el porpoise, el cuidado de la coma trasera, muchas cosas del coche, ¿no? Realmente. Entonces, el trabajo con las suspensiones es importantísimo y es poco agraciado porque se ve poco, ¿no? Pero... Es importante, es muy importante. Claro, sí. Lo que reporta al final es súper importante. Ahí tenemos más detallitos, de lo que nos estabas comentando antes. El cambio en los canales Venturi no vamos a comentar más. Pues, ahí lo tenéis en una foto. Yo creo que además este artículo yo creo que ya está subido a Soy Motor y ya lo pueden leer. Y si no, en cuestión de minutos lo van a tener. Ahí veis los cambios en esta zona que es importante del coche, no es ninguna tontería, ¿no? Esta zona es muy importante. Sí, ahí se ve más el perfilado, el redondear más las piezas y que no son... El año pasado parecía un poquito de... muy básico. Sí, muy básico, ¿verdad? Y el resto de los equipos, en cambio, tenían curvas, tenían torneados muy diferentes. Es que es clave, porque, a ver, como tú curves esos deflectores que forman los canales Venturi, tú los vas a curvar de acuerdo al aire que te viene de delante. Si los curvas mal, no te está entrando todo el aire que puedes meter por ahí y lo necesitas. Sin duda. Y en la parte trasera tampoco, lo que habíamos quedado, Raúl, es que no nos íbamos a fiar mucho, ¿no? Eso, en la caja del difusor sigue sin cambio. Las paletas de frenos traseras, el punto 2, parece que son más rectilíneas, pero repito, en un render las coloco como me da la gana, ¿no? Porque además esa es una pieza que los equipos pueden evolucionar muy poco porque la FIA no les deja, porque claro, esa pieza, como empiecen a poner ahí deflectores, genera un montón de turbulencias traseras y los coches no se pueden seguir, ¿no? Entonces... ahí hay poco trabajo, pero esta parte del coche, bueno, teníamos la foto, vamos a verla y poco más, ¿vale? Poco más. Bueno, como conclusión, es uno de los coches que el McLaren que tenemos que ponerle más asteriscos porque al solo tener un render pues nos la pueden colar con mucha facilidad y el coche que habían montado en el escenario pues perfectamente puede ser una maqueta falsa como en el caso de Alpine o cualquier otro equipo que lo hayan hecho como Mercedes y demás, o sea, esa ya nos la conocemos, Raúl, pero vamos a darles un voto de confianza y el beneficio de las dudas. Si el render es real,
para mí la conclusión, por lo que nos has explicado, Raúl, es la belleza en las pequeñas cosas. En los detalles está el diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que el coche lo han trabajado en detalles, en cuestión de detalles. Es una evolución del concepto del año anterior. No es. Claro, que es que si eres McLaren y tienes el presupuesto de McLaren, puedes evolucionar hasta un punto, ¿no? Si eres Ferrari, pues claro, fijaros, ¿no? O sea, en Ferrari es, sí, el mismo concepto, pero de arriba abajo ha cambiado el coche. Claro, entonces, bueno, también McLaren y su presupuesto hay que tenerlo muy en cuenta. El equipo está de alquiler en Woking, ¿eh? Ya Woking sí. no es Sí, vendieron la colección de coches y su propia fábrica. Eso es estrictamente cierto. Sí, sí. No, a mí me emociona lo que me has contado de McLaren, porque si pueden dar un pequeño pasito adelante, esa lucha contra Alpine y contra Aston puede ser muy, muy, muy divertida, ¿verdad? No me gustaría que se nos quedara McLaren atrás.